si yo me encontré con ese de afuera, porque entendamos que el perdón tiene dos agentes, el activo y el pasivo, el que perdona y el perdonado. Sí. Lo que estoy diciendo se aplica en espejo, por igual para ambos casos. Si necesitas después, lo vemos bien claramente desde el polo, el que se llama el negativo o pasivo, el que quiere ser perdonado, o el polo activo o positivo, es lo mismo. La lógica es idéntica, vamos a verlo para ambos casos, pero primero entendamos la lógica en común de ambos. Si ese tuvo el poder de perjudicarme, como para que yo ahora tenga que estar pensando en si lo perdono o no, y yo encuentro el factor afuera, dejé toda mi realidad bajo el poder del otro. Por eso el tercer paso es protección y ahí entra el perdón. Porque si yo le digo a mi realidad, por el poder que tuvo tal, que me traicionó, se me acabó el negocio, se me fundió la pareja, lo que sea, yo ya estoy diciéndole a mi realidad que el poder sobre mi realidad viene de afuera. Entonces queda desprotegida mi realidad, concedido. Se abren las puertas para que desde afuera pueda. Si yo entiendo que pueden haber todos los traicionadores del mundo, pero que si ese justo es el que yo entramé y encima es el que me pudo perjudicar a mí, es porque hay una confabulación interna, desde lo interno, no deconstruí el traidor en mí y por eso me encontré un traidor afuera. Primer paso, eso doy vuelta al espejo. De ser yo el que te voy a poner frente a la traición que me hace, doy vuelta al espejo. Si lo que vino de afuera por lo cual yo tengo que perdonar es agresión, traición, mentira, pero me pudo, entró en mi realidad. Yo no soy el culpable de que tú me hayas traicionado, pero sí de que mi realidad haya estado sin maghfira, sin protección. ¿Dónde yo me traiciono? ¿Dónde yo me agredo? ¿Dónde yo me miento? ¿Dónde yo me estoy haciendo eso a mí? Me da la clave de que por esa indija, por esa puerta, entró lo que no tenía que entrar. Borges tiene una frase espectacular al respecto. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Y más adelante le agrega, y también el diablo. Dios acecha, pero también el diablo. Esto es muy interesante, porque nos está diciendo esta misma lógica. Borges era ocultista, Borges trabajaba estas cuestiones. Ahora, entender esto es el primer paso. Tú me has preguntado, primer paso, poner en primera persona lo que creo que me vino de afuera. Yo ahí estoy rescatando el poder sobre mi realidad. Porque si el tema es, yo no tengo duda de que tal vez eres una basura, que me has traicionado, me has... Ok, pero eso me logró entrar en mi vida, entonces es porque de adentro en mí algo le abrió la puerta a eso. En mí hay un traidor que le abre la puerta a la traición. O sea, uno es el principal traidor de uno mismo. Si me traicionaron, sí. Entendámoslo, no somos los culpables de cada traición que anda por el mundo, pero la que a ti te afectó, el responsable eres tú. Si no, no hubiera entrado. Es como decir, los virus están ahí, pero ¿qué voy a echarle la culpa al virus de que me enfermó? Es porque yo no tenía las defensas elevadas, es porque no me di el tratamiento, no sé, el que le interese la vacuna, el que le interese la alimentación, pero no es la culpa del virus que yo me enferme. O si no voy a esperar a que un día no hayan más traidores, que no debiera ocurrir. Si ese logró entrar en mí, no tiene sentido enojarme contra el virus. El virus, llamémoslo... Mira, hay un estudio, cuando yo enseñé esto en un plenario, el tema del perdón en iniciación, que ya di un bloque y me faltan dar bloques, hay un estudio tremendo, que es universitario, si no me acuerdo mal es de Harvard, es de una universidad de Estados Unidos, creo que era de Harvard, que dice, escucha esto, es terrible, de cada 10 cánceres, 7 tienen que ver directamente con situaciones de perdón no resueltas. O sea, el no perdón es un cáncer, pero no es una metáfora lo que estoy diciendo. Personas que no perdonaron o no fueron perdonadas, desarrollan un tumor, desarrollan un cáncer. ¿Ves que es adentro el problema? ¿Por qué les desarrolla un cáncer? Porque el problema precisamente lo tienen adentro. Ahora bien, ahora vamos a la lógica iniciática. Sí, la ausencia de perdón real puede ser un factor cancerígeno. No es una opinión mía, estoy citando estudios. Hay un libro, un texto que de esto habla muy, muy seriamente, en la parte científica del tema, que se llama El Proyecto del Perdón, algo así, si no me acuerdo. El Proyecto Perdón, ese era, así, que es una cita médica. Cada 6, y pico, o sea, es un 60 y pico % de porcentaje que encontraron, cuando empiezan a preguntarle los médicos acerca de la etiología del cáncer, del origen del cáncer, y preguntan, recuerden, en los últimos 10 años, ¿hubo alguna situación donde usted tuvo que perdonar y tuvo rencor, o donde lo tuvieron que perdonar y quedó? Sí. 6 y pico de cada 10, o sea, casi 7 personas de cada 10
y de ahí en más se desarrolla un cáncer. En forma inversa, escucha esto, cuando ninguno quiere hablar del tema, esto es importante, nadie quiere hablar nunca, no, yo ya perdoné, no habla, mentira, si dice así no quiere hablar, o en forma inversa, yo no quiero perdonarlo, no se habla más, o no me perdonó, ¿qué le voy a hacer? Bueno, cuando logran empezar a hablar del tema, que los hacen hablar y la persona se hace permeable, se saca el casco, cuando empieza a hacerse permeable empiezan a tenerle efecto los remedios, los medicamentos. O sea, es así de lineal la cuestión. Está muy claro, vamos a ser claros. El no perdón es un cáncer. Ahora, ese cáncer puede ser un tumor o el cáncer puede ser, en mi negocio de pronto apareció el cáncer. Un tumor que no necesariamente es biológico, es físico. Un tumor, apareció un robo, apareció un juicio, apareció una traición. O sea, el tumor puede tomar muchas formas y no solamente la cancerígena biológica. Esto como psicoanalista lo puedo avalar. La certeza de que se viene abajo una vida cuando llegó el momento de la gran prueba del perdón. Y lo aclaro, antes de continuar con el mecanismo de los pasos. Son 40 años de consultorio casi que llevo a cabo. Yo doy actividades por semana, 2.000 personas por semana, de Europa, de América, de Argentina, de todos lados, trabajando con los 11 pasos de la magia. Lo puedo súper atestiguar. No hay vida que no se las tenga que ver en algún momento con el perdón. Es terrible. La gente puede pasar la encarnación sin conocer un terremoto, sin conocer que los roben, que los secuestren, pero no hay encarnación que en algún momento no se las tenga que ver con perdonar o no perdonar, ser perdonado o no perdonar. O sea, parece claro, es algo que los humanos tenemos que aprender. Por eso es una cuestión que nos conecta directamente con nuestra divinidad. Porque el humano, hay una experiencia que va a tener que aprender. ¿Qué hace con el perdón? El dicho es muy aleccionador en esto, es que perdonar es divino. Errar es humano, pero perdonar es divino. El perdón nos conecta con la divinidad, no con la pavada de yo perdono por perdonar o no perdono por rencor. Ahí volvemos a lo anterior. El mecanismo de la metanoia, el mecanismo de la mágfira, desemboca con una lógica, mira qué palabra tan lejana a la del perdón, sin embargo empieza a estar perfectamente encastrada, en línea. Hay una lógica por la cual, si yo acabo de descubrir, gracias a ti, que me traicionaste, que me humillaste, que me hiciste cosas de las cuales yo ahora tengo que estar pensando si te voy a perdonar o no. Si yo descubrí gracias a ti que yo me traiciono, entiendes que corrí el eje, moví el eje, di vuelta el eje de la cuestión. Por eso digo, di vuelta el espejo. Es decir, no soy el traidor, sino que soy tu cómplice. Tú eres mi para maestro. que te des cuenta. Claro, Tú eres mi maestro. Exactamente así es como lo enseñaba Buda. No entienden, le decía a los discípulos, ustedes no entienden que Devadatta vino aquí a ponernos a prueba con su traición, que Devadatta nos mostró nuestras debilidades, porque cuando Devadatta traicionó, o también le pasó con otro que le iba a poner literalmente estiércol, materia fecal a Buda en la cara cuando Buda estaba meditando y lo escupía en la cara, y los demás agarraban las piedras para tirarle, y él, ¿ves? ¿No ven ustedes que gracias a él ustedes están demostrando que no entendieron lo que yo les enseñé? Si no, no podrían haber ido a tomar la piedra. Está muy bueno. O sea, el maestro pasa a ser el que el ego vería si perdona o no. La enfermedad, el cáncer, el que te traicionó, te está mostrando en ti dónde está eso. Tenemos una pregunta precisamente de José Luis, porque estamos en directo y hay gente comenta y hace muchas consultas. Es hermoso. Víctor dice, entonces eso quiere decir que si mi jefe es malo conmigo, yo tengo la culpa de ello. No hablemos de culpa. Fíjate que yo deslizo el tema tratando de no pasar por la culpa. Lo que digo es, una cosa es que tu jefe sea malo, otra cosa es que a ti te perjudique. Si eso lo logra, no es por el jefe. Esto está claro a punto tal de que, efectivamente, algunas personas con el mismo jefe malo se benefician y todo. Esto es como decir, la crisis económica del país tuvo la culpa, no voy a perdonar al ministro tal. Ok, la crisis económica a algunos lo funde, a otros no, y a otros hasta los beneficia. Volvemos al virus. Tu jefe es la cara del virus, en esto de lo que decíamos. Yo no puedo acusar al virus de la enfermedad. Una cosa es que el maestro me esté mostrando que yo soy perjudicado por lo que él hace, y otra cosa es que yo crea que él me está perjudicando. Mira, yo he enseñado muchos años de artes marciales iniciáticas. Si el golpe te entra, nunca es por el golpe que tiró el otro, es porque tú tenías abierta la guardia. Estabas desprotegido. Por eso al final se agradece. Al final de combate. Porque has sido mi maestro. Bueno, lo mismo. En ese combate llamado te perdono o no te perdono, el que te está mostrando que has sido vulnerable a su traición puede ser la peor persona del mundo, pero a ti te hizo un servicio. A ti te está enseñando algo que no es metafórico, no hace falta en esto ser bueno, es al revés, es lo más directo, lo más lógico, lo más práctico. ¿Cómo no te voy a perdonar
Y es más, hasta te voy a agradecer, como terminó haciendo Buda, cuando dijo, ustedes no entienden el servicio que nos está haciendo este que nos vino a humillar, que me vino a humillar en primera persona, porque era con Buda que se la tomaba. Ok, no solo que voy a poder perdonar, sino que lo más importante, también voy a entender que no hay errores de diseño en el universo. O sea, si me tocó ese a mí es porque eso es lo que yo tengo que aprender. Porque si ese logra entrar con su problema, con lo que maldad que él tenga, y me afecta a la realidad, me está mostrando en mí lo que yo tengo que aprender en esta encarnación. Primero, no culpar a lo de afuera. Lo que no quiere decir el de afuera, porque la gente lo primero que te tiene que convencer es de lo malo que es el otro, lo malo que es mi jefe. Pero tú porque no conoces a mi marido, el marido es el más malo del mundo, ok. Pero si eso del marido, en lo que sea, le pudo incidir como para jorobar su vida, eso es lo que vino a aprender que no le jorobe la vida. Y la solución no es me separo de mi marido, porque entonces me separé de mi maestro, no aprendí la cuestión. Es como me voy a otro país donde no hayan virus, pero sigo teniendo las defensas bajas. Claro. No aprendí, no tengo defensa, no tengo maghfira. Cuando uno lo entiende así, lo puede entender de ambos lados, del mismo modo en forma inversa. Si yo soy el que pido el perdón respecto de otro, decíamos antes, agente pasivo, agente activo. Cuando a mí me toca ser el perdonado, yo puedo entender muchas cosas de eso mismo que decíamos recién, por la misma lógica. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo es que si yo me creí que yo le pude hacer un daño a otro por mi error, yo ahora tengo motivos para desactivar ese error en mí, porque le estoy pidiendo perdón por mi error, porque yo con eso me hago vulnerable, creyendo que yo puedo perjudicar a otro. ¿Comprendes cómo eso en mí tiene un poder tal que me hace girar alrededor del otro? Yo me creo más poderoso que el otro. Detrás de mi error que hay, yo te pido perdón porque tuve el poder de perjudicarte. Lo que hay eso, como dice Freud, es puro narcisismo. Yo creo que de verdad tuve el poder yo de perjudicarte. Ahora, si yo creo que yo tengo el poder de perjudicarte, de eso es de lo que yo me tengo que limpiar. De aquello por lo cual yo me hago creer a mí mismo que te pude perjudicar a ti. O sea, el motivo por el que yo creo que te pude perjudicar a ti me lo voy a tener que vaciar. Porque veo que si yo actúo eso, me creo más poderoso que el otro. ¿Entiendes que en la simetría, tanto el perdonador como el perdonado, lo que necesitan es ese primer paso de reconocimiento